El podcast de hoy es posible gracias a nuestro mecenas nivel Lorenzo de Medici, Diego. Agradecemos su apoyo y su lección para este mes, que permite la continuidad y orientación de este proyecto filosófico. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Martín Lutero, Catecismo Menor, una obra de 1529. ¿Cómo? ¿Catecismo? Pero si esa palabra, cuando uno la escucha, la palabra catecismo, se le viene inmediatamente a la cabeza el catolicismo, que esto es en realidad una institución exclusiva del catolicismo romano, incluso el catecismo. Pero la verdad es que no, eso es absolutamente falso. El catecismo es muy antiguo, tiene una raíz muy antigua, anterior a la Reforma, anterior incluso al catolicismo medieval. No, la verdad es que el catecismo es una institución bastante antigua. Podríamos tener sus fuentes, por ejemplo, en San Agustín de Hipona, en Ambrosio, en Cirilo de Jerusalén, entre otros, que usaron la catequesis mucho antes del surgimiento del catolicismo medieval. ¿Y por qué Martín Lutero no habla de esta obra del catecismo menor? ¿Y por qué menor? Bueno, esta es una obra clave de la Reforma que transformó la enseñanza cristiana al hacer accesibles los fundamentos de la fe a las familias, a los niños y a la comunidad entera. Esto lo hace en un lenguaje claro, en un lenguaje directo, fuera de confusiones, de cosas tan increíblemente complejas que nadie las puede entender. No, aquí hay un lenguaje directo y muy claro. Es una guía al creyente por los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el bautismo, la confesión, la cena del Señor, no como una teoría solamente, sino como un camino vivo de fe y de espiritual centrado en Cristo. Por lo tanto, su propósito no fue solo instruir, sino de alguna manera renovar los corazones, invitando a cada hogar a convertirse en una pequeña escuela de fe. Vamos a ver entonces sin más dilación el catolicismo menor. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa la palabra catecismo? Vayamos a su etimología. La palabra catecismo viene del griego categismos. Categismos, que significa instrucción oral. Está formado del prefijo kata, que significa hacia abajo, como si uno dijera cataclismo, catacumba, es hacia abajo, ¿no? Y el verbo egein, que significa resonar, hacer ruido, dar instrucciones en voz alta. ¿Mm? Y finalmente el sufijo ismos, que es una actividad, cualidad, doctrina, razón, etc. Entonces, categismos finalmente llega al castellano siendo catecismo y significa acto de enseñar en voz alta. Eso es el catecismo, muchachos. Y este texto entonces que instruye fue escrito por Martín Lutero en 1529 para suplir la profunda ignorancia religiosa que observó en las parroquias de Sajonia durante sus visitas pastorales en 1528. Anteriormente había sugerido a otros que elaboraran un catecismo para la instrucción infantil, pero al ver la urgencia decidió hacerlo él mismo. Imagínense entonces Lutero, estando en Sajonia, viendo la ignorancia no solamente de los niños, sino que también de los pastores, los predicadores, que no tenían mucha instrucción.
Antes de su redacción, Lutero predicó repetidamente sobre los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro y los sacramentos, que son sermones que sirvieron de base catequética. En diciembre de 1528 comenzó a escribir el Catecismo Menor, mientras al mismo tiempo trabajaba en otra obra que es de nombre homónimo, que es el Catecismo Mayor. Hacia mayo de 1529 ya circulaba una edición ilustrada, destinada especialmente a las familias. Pero por eso es que nosotros podemos ver que en contraste a toda la otra obra de Martín Lutero, esta obra tiene un tono súper sencillo. Y no solamente eso, sino que un tono también pedagógico, sin polémicas teológicas, como hemos visto, por ejemplo, en la autoridad secular, sobre los judíos y sus mentiras, la libertad cristiana. Podríamos verlo también en la voluntad determinante, etcétera, que son tremendamente complejas y polémicas. No, aquí en realidad todo esto es dirigido a un público que pueda entender de buenas a primeras todo el mensaje que quiere dar Martín Lutero sobre Cristo. El Catecismo Menor fue publicado inicialmente en hojas sueltas y luego como opúsculo con un prefacio y una tabla de deberes. Posteriormente se añadieron otros textos como el rito breve del matrimonio, del bautismo y la letanía. Su influencia fue inmediata, porque se incorporó en las órdenes eclesiásticas del siglo XVI y en confesiones luteranas primitivas, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la educación cristiana doméstica durante la Reforma. Y no solamente eso, muchachos, hay una información también de que este texto se enseñó de forma obligatoria en la Iglesia de Suecia hasta la década de 1960. Imagínense, esto de 1529 hasta 1960. La verdad es que tuvo una influencia incomparable, ¿no? Vamos entonces ahora al texto en sí mismo, porque estábamos contando el contexto, pero ahora vamos al texto en sí mismo. Este texto comienza con un prefacio y un saludo de Martín Lutero, donde saluda a todos los pastores y predicadores fieles y piadosos, que la gracia, la misericordia y la paz les sean dadas en Jesucristo nuestro Señor. Así comienza el prefacio de este Catecismo Menor. Y dice el mismo Martín Lutero: me ha obligado, impulsado a presentar este catecismo o doctrina cristiana en esta forma breve, sencilla y simple, el hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad recientemente en mi cargo de visitador. Claro, Martín Lutero en 1528, 25 de julio, fue encargado como visitador de Kurachen y Meissen, y ahí desempeñó sus funciones hasta octubre, mediados de noviembre, y desde diciembre de 1528 hasta enero de 1529. Y bueno, dice el mismo Martín Lutero, dice: Dios mío, cuántas miserias no he visto. El hombre común no sabe nada de la doctrina cristiana, especialmente en las aldeas. Desgraciadamente, muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no saben el Padre Nuestro, ni el credo o los 10 mandamientos. Ojo que cuando dice credo, Martín Lutero se refieren al credo apostólico, ¿no? Y continúa: viven como las bestias y los puercos irracionales. Viven como las bestias y los puercos irracionales. Puercos irracionales. Ese lenguaje que también se usaba en la obra de Martín Lutero, que se llama Las Escuelas Cristianas, que nosotros los tenemos en el podcast para que usted lo pueda escuchar. Continúa y dice: ahora el Evangelio ha llegado. Lo único que han aprendido bien es abusar magistralmente de todas las libertades. Oh vosotros obispos, ¿cómo asumiréis la responsabilidad ante Cristo de haber abandonado tan vergonzosamente al pueblo y de no haber cumplido siquiera un momento de las funciones de vuestro cargo? Oh vosotros obispos, ¿cómo asumiréis la responsabilidad ante Cristo de haber abandonado tan vergonzosamente al pueblo y de no haber cumplido siquiera un momento las funciones de vuestro cargo? Que la desgracia no os alcance,
Prohibís una de las especies del sacramento e imponés vuestras leyes humanas, pero no preguntáis si se sabe el Padre Nuestro, el credo, los mandamientos o alguna palabra de Dios. Ay de vosotros eternamente. Ustedes saben que cuando se dice ay de alguien, ¿no es cierto? Ay de mí, ay de ti, es porque se está augurando una desgracia. Por ello suplico, por el amor de Dios, a todos vosotros, mis queridos señores y hermanos, párrocos o predicadores, que toméis de corazón vuestras funciones, que os apiadéis de vuestro pueblo, que se os ha encomendado y que nos ayudéis a llevar el catecismo a la gente, especialmente a los jóvenes. Y ahí Lutero dice algo importante, dice, quienes no pueden hacerlo mejor, recurran a estas tablas y fórmulas y las enseñan al pueblo palabra por palabra de la siguiente manera. Por cierto, cuando Martín Lutero se refiere a tablas, son las hojas o cartillas catequéticas con el texto fijado del credo, los mandamientos, Padre Nuestro, sacramento, como lo vamos a ver ahora. Y las fórmulas que se refiere es que estas tablas tienen fórmulas que constan en respuestas breves y memorizables. Por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, esto significa tal cosa. Esto es propio del estilo catequético luterano. Entonces nos dice que, en primer término, que el predicador cuide y evita ante todo usar redacciones de textos diversos o distintos de los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo, los sacramentos, etc., sino que adopte una forma única a la cual se atenga y practique siempre tanto un año como el siguiente. Porque a la gente joven, dice Lutero, a la gente joven y sencilla, se le debe enseñar con textos y fórmulas siempre iguales y determinados, porque de lo contrario puede confundirse fácilmente. En efecto, si hoy se enseña de esta manera y el próximo año de otra, como si se quisiera mejorar los textos, se pierde con ello todo esfuerzo y trabajo. Esto fue visto también por los queridos padres, es decir, los padres de la Iglesia, que emplearon todos de una misma manera el Padre Nuestro, el credo y los 10 mandamientos. Por eso también debemos enseñar a la gente joven y sencilla tales partes, de manera que no desplacemos una sola sílaba, o enseñemos o presentemos de modo distinto de un año a otro. Por ello, elige la forma que quieras, le dice al predicador. Le dice, elige la forma que quieras, pero consérvala siempre. Pero cuando prediques ante los doctos e instruidos, ahí no. Ahí entonces, ahí puedes mostrar tu ciencia y presentar entonces tales partes en forma polifacética y tratarlos tan magistralmente como puedas. Ahí puedes lucirte, le dice. Pero con la gente joven, atenta a una fórmula y manera determinada y siempre iguales, y enséñales primeramente estos puntos, a saber, los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, etc., palabra por palabra, según el texto, hasta que lo puedan repetir de memoria. Bueno, repetir y aprender de memoria. Perfecto, entonces aquí ya tenemos una primera instrucción para el predicador de la enseñanza del catecismo. Algo que quizás es sumamente rígido. Es sumamente rígido, pero yo imagino que es por la situación que encontraba gravísima Martín Lutero. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren aprender estas partes? Porque hay personas que bien podrían negarse a aquello. Y Martín Lutero tiene una solución para esto. En cuanto a los que no quieren aprender estas partes, hay que decirles que reniegan de Cristo y que no son cristianos. No deben ser aceptados para recibir el sacramento o ser padrinos en el bautismo de un niño, ni usar ninguno de los derechos de la libertad cristiana, sino que debe ser entregado simplemente al Papa y sus oficiales y también al diablo mismo. Además, los padres y los amos deben negarles la comida y la bebida e indicarles que el príncipe expulsará a semejante gente mala, etc. Pues aunque no se puede ni se debe obligar a nadie a creer, no obstante se tiene que mantener y dirigir a la gente común para que sepa qué es justo e injusto entre aquellos con los que habitan, se alimentan y viven. Quien quisiera habitar en una ciudad
debe conocer y observar sus leyes, de las cuales quiere gozar, independientemente de que crea o que sea en su corazón un malvado o un perverso. Teniendo esto en cuenta, entonces, vamos con el sentido que se debe enseñar. Claro, porque cuando ya conocen, aquellos educando, ya conocen el texto, hay que enseñarles también el sentido, de modo que sepan lo que significa. Y recurre a la explicación colocada en las tablas, o cualquier otra explicación breve que tú escojas, le dice Martín Lutero. Permanece en ello y no cambie ni siquiera una sílaba, tal como se acaba de decir. Tómate el tiempo necesario para ello, porque no es preciso que expliques todos los puntos a la vez, sino que uno después del otro. Cuando hayan entendido bien el primer mandamiento, toma después el segundo y así seguidamente. De lo contrario, serán abrumados, de modo que no podrán retener bien ninguno. En tercer lugar, cuando les hubieras enseñado este breve catecismo, entonces recurre al catecismo mayor, exponiéndolo de una manera más rica y extensa. De la misma manera expón cada mandamiento, cada petición, cada parte con sus diversas otras utilidades, ventajas, peligros y daños, tal como lo encontrarás en tantos pequeños tratados sobre el tema. En especial debes tratar más intensamente el mandamiento y las partes de las cuales tiene más necesidad el pueblo. Por ejemplo, el séptimo mandamiento sobre el hurto, debes tratarlo con insistencia entre los artesanos, los comerciantes y también entre los campesinos y sirvientes en general, porque entre tales gentes hay toda clase de infidelidades y hurtos en gran cantidad. Del mismo modo, el cuarto mandamiento lo debes tratar entre los niños y el hombre común, de tal forma que sean tranquilos, fieles, obedientes, pacientes, citando siempre muchos ejemplos de la Escritura, donde se vea que Dios castiga o bendice a tales personas. Ante todo insiste, dice Martín Lutero, también es lo mismo con las autoridades y padres, de manera que gobiernen bien, envíen a los niños a la escuela, indicando que están obligados a hacerlo, cometiendo de lo contrario un pecado maldito, puesto que derriban y asolan con ello, es decir, al no hacerlo, tanto el reino de Dios como el del mundo, como los peores enemigos tanto de Dios como de los hombres. Expón bien qué espantosos daños ocasionan cuando no cooperan a educar a los hijos para llegar a ser pastores, predicadores, escribientes, etc. De modo que Dios los castigará por ello horriblemente. Porque aquí es necesario predicar, ya que los padres y las autoridades pecan ahora en este punto de un modo indecible. El diablo persigue aquí un fin cruel. Fíjense que esto se repite bastante en las escuelas cristianas, que es otra obra de Martín Lutero que había mencionado anteriormente, que es muy importante porque ahí también Martín Lutero nos dice que los padres no quieren enviar a los niños a la escuela. No quieren enviar a los niños a la escuela y quieren enseñarles por ellos mismos. Entonces, lo único que se puede sacar ahí son algunas habilidades de forma mediocre, algunas instrucciones con poca, digamos, sustancia. Y que era muy importante enviar a los niños al colegio. Pero al mismo tiempo Martín Lutero decía que, bueno, en las escuelas cristianas de aquel tiempo estaban gobernadas, digamos, o digamos, dirigidas por los escolásticos. Y los escolásticos tampoco tenían una enseñanza tal como lo hubiese querido Martín Lutero, ¿no? Todo estaba centrado en el trivio, en el cuadrivio, en repetir fórmulas que eran de los silogismos y todo eso. Finalmente, dice Martín Lutero, continúa con el Catecismo Menor en este prefacio, ya que la tiranía del Papa está abolida. Fíjense lo que dice, la tiranía del Papa está abolida. ¿En qué sentido? Y continúa, la gente no quiere ir más al sacramento. No quiere ir más al sacramento y lo desprecian. Aquí es necesario insistir, pero de tal manera que se entienda que nosotros no debemos obligar a nadie a la fe o al sacramento, ni determinar tampoco leyes, tiempos o lugares, pero debemos predicar de un modo tal que ellos mismos se vean impulsados sin nuestra ley y que sean ellos mismos precisamente los que nos obliguen a nosotros, pastores, a administrar el sacramento, lo cual se logra al decirles: quien no busca o anhela el sacramento
unas 4 veces como mínimo al año, debe temerse que desprecie el sacramento y que no sea cristiano. De la misma forma que no es cristiano el que no cree o escucha el Evangelio, pues Cristo no dijo dejad esto o despreciad esto, sino haced esto las veces que debiereis. En el primero de Colosenses 11:25. Él quiere hacer verdaderamente que se haga y que no se abandone y se desprecie del todo. Haced esto, dice él. Quien no estima altamente el sacramento, esto es un signo de que para él no existe pecado, carne, demonio, mundo, muerte, peligro, infierno. Esto es, no cree en ninguna de estas cosas. Y no cree en ninguna de estas cosas, aunque esté hundido en ellas hasta las orejas y sea doblemente del diablo, dice Martín Lutero. Inversamente no tiene necesidad de la gracia de la vida, del paraíso, del reino del cielo, de Cristo, de Dios, ni de bien alguno. En efecto, si creyese que tendría tanto mal en él y que necesitase tantos bienes, entonces no dejaría así el sacramento, en el que se remedia tanto mal y se dan tantos bienes. No habría necesidad tampoco de obligarlo a acudir al sacramento con ninguna ley, sino que él mismo se apresuraría y correría obligándose a sí mismo y compeliéndote a que debas administrarle el sacramento. Por eso, dice Martín Lutero, no debes establecer aquí leyes como el Papa. Explica solamente la utilidad y el perjuicio, la necesidad y las ventajas, los peligros y lo saludable que hay en este sacramento, y así vendrán por sí mismos, sin que los obliguen. Fíjense que esto, voy a hacer un punto acá, esto también es importante con respecto a la visión que tenía Martín Lutero de la ley canónica. Ojo, de la ley canónica, de la ley de aquella época del Papa, ¿no? Porque Martín Lutero tenía un desprecio pero total por la ley canónica, por cierto, por el derecho canónico, eh, y nos hace ver también que por la ley en cuanto a ley humana, también tiene un cierto desprecio. No por la ley divina, o la ley divina por supuesto que es superior a la humana, y la ley humana tiene que imitar la divina, pero eso en la práctica no se da así y Martín Lutero lo observa. ¿Mm? Y Martín Lutero nos da una frase que es muy antigua, pero que a la vez es tan moderna, que es aquella que dice, eh, echa la ley, echa la trampa. ¿Mm? Echa la ley, echa la trampa. O sea, que el que hace la ley al mismo tiempo entonces está haciendo una trampa que lo va a beneficiar a él. O sea, va a ser que la ley lo, lo favorezca solamente a él. O sea, es una frase en latín, que de hecho es así: inventa leje, inventa fraude. ¿Mm? Así que para que lo tengan ahí en consideración. Esa frase es tan antigua que nadie sabe de dónde salió, pero por lo menos Martín Lutero, cuando yo, digamos, leí sus libros, en uno de ellos estaba. Me parece que es La Libertad Cristiana. De hecho, tenemos un podcast también sobre esa frase. Pero si no vienen, continuamos el catecismo, pero si no vienen, abandónalos a su suerte y diles que pertenecen al diablo, puesto que no sienten ni estiman su gran necesidad y la asistencia bondadosa de Dios. Si no actúas así o estableces una ley y un veneno, es tu culpa que desprecien el sacramento. ¿Cómo no han de ser negligentes cuando tú duermes o callas? Reparad bien en esto, pastores y predicadores. Finalmente, la conclusión del prefacio, dice Martín Lutero, nuestra función ha llegado a ser una cosa distinta de lo que fue bajo el papado. Es ahora algo serio y saludable. Por eso implica muchas fatigas y trabajos, peligros y tentaciones, y además poca retribución y agradecimiento en el mundo. Sin embargo, Cristo mismo quiere ser nuestra retribución. Siempre que trabajemos fielmente, será así. Que el Padre de todas las gracias nos socorra, que sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchachos, y eso fue el prefacio de este catecismo menor. O sea, ni siquiera lo hemos empezado. Ahora sí lo vamos a empezar. En primer lugar, los 10 mandamientos. Como un jefe de familia debe enseñarlos en forma muy sencilla a los de su casa.
Vamos con la primera tabla de la ley, el primer mandamiento. ¿Cuál será el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. O sea, si amamos o tememos más que a Dios, por ejemplo, ponemos nuestro corazón en el dinero, en el poder, reputación o cualquier otra cosa, bueno, eso se convierte en un ídolo. Por lo tanto, la fe verdadera consiste en depender de Dios con confianza reverente, no solo creer que existe, esa es la idea. El segundo mandamiento, no usarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias. O sea, la palabra Dios es una palabra por la cual no se puede usar de modo prescindible, de modo banal, sino que es algo absolutamente espiritual, absolutamente significativo. Quien invoca el nombre de Dios debe hacerlo con reverencia, debe hacerlo para alabar, para agradecer, no para servir intereses egoístas o para causar daño. El tercer mandamiento, santificarás el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos la predicación y su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos con gusto. Vamos con la segunda tabla de la ley, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que no irritemos a nuestros padres y superiores, sino que los honremos, les sirvamos, obedezcamos, los amemos y tengamos en alta estima. O sea, amar a Dios implica necesariamente vivir rectamente hacia los demás. Y por eso el amor fraternal se vuelve concreción de una piedad cristiana. Vamos con el quinto mandamiento, no matarás. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño o mal material alguno a nuestro prójimo en su cuerpo y vida, sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de su vida. O sea, esto no significa reducir que nosotros solamente nos reduzcamos a evitar el acto de quitar la vida, o sea, que nosotros nos abstengamos de matar. No, esto exige activamente proteger y promover la vida del prójimo, o sea, no basta con dañar, hay que ayudar, socorrer y favorecer la conservación de la vida humana en todas sus dimensiones. Vamos con el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que llevemos una vida casta y decente en palabras y obras y que cada uno ame y honre a su cónyuge. Séptimo mandamiento, no hurtarás. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que no quitemos el dinero o los bienes de nuestro prójimo, ni tampoco nos apoderemos de ellos con mercaderías o negocios falsos, sino que le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes y medios de vida. Ese es el séptimo mandamiento. Esto es importante porque es un mandamiento positivo, o sea, exige ayudar al prójimo a conservar y prosperar en sus bienes. O sea, aquí hay generosidad y justicia económica, que es parte esencial de la vida cristiana. De hecho, también hay una otra obra de Lutero muy buena que se llama Sobre la usura. Y ahí explica su visión económica del mundo junto con la moral también. Y empieza a hablarnos de la usura, los monopolios, cómo debe comportarse el comerciante con un cristiano, ¿no? Porque a veces el comerciante tiene el riesgo de siempre pensar en sí mismo y no en los demás, ¿ya? Pero bueno, eso es de otro tema, pero está muy vinculado con esto. Octavo mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que con mala intención ni traicionemos, ni calumniemos, ni difamemos a nuestro prójimo, sino que lo disculpemos, hablemos bien de él e interpretemos todo en el mejor sentido.
Vamos con el noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no tratemos de obtener con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni nos apoderemos de ellas con apariencia de derecho, sino que le ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. O sea, en el fondo, no está hablando de la codicia, o sea, aquí se protege la propiedad y el hogar del prójimo, pero por sobre todo se instruye en la pureza del corazón. El cristiano debe alegrarse del bienestar ajeno y ayudar a mantenerlo sin codicia. Vamos con el 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada, ganando ni cosa alguna de su pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que no le sonsaquemos al prójimo su mujer, sus criados o sus animales, ni los alejemos ni hagamos que los abandonen, sino que los instemos a que permanezcan con él y cumplan con sus obligaciones. Una vez leído entonces los 10 mandamientos, hay una pregunta en este catecismo menor, en este texto, esta es la tabla, ¿no es cierto? Y las fórmulas que estamos viendo. ¿Qué dice Dios de todos estos mandamientos en conjunto? Dice así Martín Lutero: yo, el Señor tu Dios, fuerte, soy un Dios celoso que visito el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos, les hago misericordia hasta millares de generaciones. Esto lo dice el Éxodo 25. Y a su vez, ¿qué quiere decir esto? Dios amenaza con castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por tanto, debemos temer su ira y no actuar en contra de dichos mandamientos. En cambio, Él promete gracia y todo género de bienes a todos los que cumplen. Por tanto, debemos amarlo y confiar en Él y actuar gustosos conformes a sus mandamientos. Ahí terminamos entonces los 10 mandamientos de este catecismo menor. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos la tabla y tenemos las fórmulas. O sea, es siempre pregunta y respuesta con respecto a los 10 mandamientos. Y lo mismo va a ser con los demás. O sea, el credo apostólico, por ejemplo, también va a tener una fórmula muy parecida. De hecho, vamos ahora al credo apostólico. Dice: como un jefe de familia, debe enseñarlo en forma muy sencilla a los de su casa. Artículo 1, la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Creo que Dios me ha creado y también a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y aún los sostiene, y además vestido y calzado, comida, bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campo, ganado y todos los bienes, que me provee abundantemente y a diario de todo lo que necesito para sustentar este cuerpo y vida. Me protege contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo en manera alguna lo merezca ni sea digno de ello. Por todo esto debo darle gracias, ensalzarlo, servirle y obedecerle. Esto es, con toda certeza, la verdad. Artículo 2, la redención. ¿Qué dice este artículo 2? Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 3er día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de la muerte y de la potestad del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo fuese suyo, y viviese bajo él en su reino, y le sirviese en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así como él resucitó de la muerte y vive y reina eternamente.
Esto es con certeza la verdad. Artículo 3. La santificación. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Del mismo modo, como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. En esta cristiandad, Él me perdona todos los pecados, a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente, y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos, y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es con toda certeza la verdad. Y ahí está entonces, chicos, las fórmulas para el credo. Vamos ahora con el Padre Nuestro. Como un jefe de familia, debe enseñarlo en forma muy sencilla a los de su casa. Vamos con la introducción. Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente pregunta Martín Lutero, ¿qué quiere decir esto? Con esto, Dios quiere atraernos para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le pidamos con valor y plena confianza, como hijos amados, a su amoroso Padre. Primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? El nombre de Dios ya es santo de por sí, pero rogamos con esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Cómo sucede esto? Cuando la palabra de Dios es enseñada en toda su pureza y cuando también vivimos santamente conforme a ella, como hijos de Dios. Ayúdanos a que sea así, amado Padre Celestial, pero quien enseña y vive de manera distinta de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. De ello, guárdanos, Padre Celestial. Segunda petición, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? El reino de Dios viene en verdad por sí solo, aún sin nuestra oración, pero rogamos con esta petición que venga también a nosotros. ¿Cómo sucede esto? Cuando el Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, para que por su gracia creamos su santa palabra y llevemos una vida de piedad, tanto aquí en el mundo temporal como allá en el otro eternamente. Tercera petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La buena y misericordia voluntad de Dios se hace en verdad sin nuestra oración, pero rogamos con esta petición que se haga también entre nosotros. ¿Cómo sucede esto? Cuando Dios desbarata y estorba todo mal propósito y voluntad que tratan de impedir que santifiquemos el nombre de Dios y de obstaculizar la venida de su reino, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra carne. Así también se hace la voluntad de Dios cuando Él nos fortalece y nos mantiene firmes en su palabra y en la fe hasta el fin de nuestros días. Esta es su misericordia y buena voluntad. Cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da diariamente el pan, también sin nuestra súplica, aun a todos los malos. Pero rogamos con esta petición que Él nos haga reconocer esto y así recibamos nuestro pan cotidiano con gratitud. ¿Qué es esto, el pan cotidiano? Todo aquello que se necesita como alimento y para satisfacción de las necesidades de esta vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, tierras, ganado, dinero, bienes, piadoso consorte, hijos piadosos, piadosos criados, autoridades piadosas y fieles, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, buen orden, buena reputación, buenos amigos, vecinos fieles y cosas semejantes a esta. Quinta petición, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Con esta petición rogamos al Padre Celestial que no tome en cuenta nuestros pecados, ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos.
En efecto, nosotros no somos dignos de recibir nada de lo que imploramos, ni tampoco lo hemos merecido, pero quiera Dios dárnoslo todo por su gracia, pues diariamente pecamos mucho y solo merecemos el castigo. Así, por cierto, también por nuestra parte perdonemos de corazón y con agrado, hagamos bien a todos los que contra nosotros pecaren. Vamos con la sexta petición, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Dios en verdad no tienta a nadie, pero con esta petición le rogamos que nos guarde y preserve a fin de que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen y seduzcan, llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otras grandes vergüenzas y vicios. Y aun cuando fuéramos tentados a ello, al fin logremos vencer y retener la victoria. Séptima petición. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Con esta petición rogamos, como en resumen, que el Padre Celestial nos libre de todo lo que pueda perjudicar nuestro cuerpo y alma, nuestros bienes y honra, y que al fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin bienaventurado. Y, por su gracia, nos lleve de este valle de lágrimas al cielo para morar con Él. Vamos con la conclusión que dice, amén. ¿Qué quiere decir esto? Que debo estar en la certeza de que el Padre Celestial acepta estas peticiones y las atiende, pues Él mismo nos ha ordenado a orar así y ha prometido atendernos. Amén, amén. Quiere decir, sí, sí, que así sea. Vamos entonces, pasamos del Padre Nuestro al sacramento del Santo Bautismo. Como un jefe de familia debe enseñarlo en forma muy sencilla a los de su casa. Primero, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? Es la palabra que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo del Evangelio según San Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Mateo 28:19. Segundo, ¿qué dones y beneficios confiere el bautismo? El bautismo efectúa perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen, tal como se expresan las palabras y promesas de Dios. ¿Qué palabras y promesas de Dios son estas? Son las que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tercero, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está con el agua y unida a ella, y la fe que confía en dicha palabra de Dios ligada con el agua. Porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y no es bautismo, pero con la palabra de Dios sí es bautismo, es decir, es un agua de vida llena de gracia y un lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Como San Pablo dice a Tito en el 3er capítulo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:5. Esto es con toda certeza la verdad. Cuarto, ¿qué significa este bautizar con agua? Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento diarios, y que debe morir con todos sus pecados y malos deseos. Asimismo también cada día debe surgir y resucitar en el hombre un hombre nuevo, que ha de vivir eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Y dónde está escrito esto? San Pablo dice en Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
terminamos ahí entonces el sacramento del santo bautismo y vamos al quinto punto, que es la confesión y absolución. Manera como se debe enseñar a la gente sencilla a confesarse. ¿Qué es la confesión? La confesión contiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados y la segunda el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. ¿Qué pecados hay que confesar? Ante Dios uno debe declararse culpable de todos los pecados, aun de aquellos que ignoramos, tal como lo hacemos en el Padre Nuestro. Pero antes del confesor debemos confesar solamente los pecados que conocemos y sentimos en el corazón. ¿Cuáles son tales pecados? Considera tu estado basándote en los 10 mandamientos, seas padre, madre, hijo, hija, señor o señora o servidor, para saber si has sido desobediente, infiel, perezoso, violento, insolente, reñidor, si hiciste un mal alguno con palabras u obras, si hurtaste, fuiste negligente o derrochador o causaste algún otro daño. Por favor, indícame una breve manera de confesarme. De esta manera debes hablarle al confesor. Honorable y estimado Señor, os pido que tengáis a bien escuchar mi confesión y declarar el perdón de mis pecados por Dios. Di, pues, va a decir el confesor, yo, pobre pecador, me confieso ante Dios que soy culpable de todos los pecados, especialmente me confieso ante vuestra presencia que siendo sirviente, sirvienta, etcétera, etcétera, sirvo lamentablemente en forma infiel a mi amo, pues aquí y allí no he hecho lo que me ha sido encomendado, habiéndolo movido a encolerizarse o a maldecir. He descuidado algunas cosas y he permitido que ocurran daños. He sido también impúdico en palabras y obras. Me he irritado con mis semejantes y he murmurado y maldecido contra mi amo. Todo esto lo lamento y solicito vuestra gracia. Quiero corregirme. Un amo o ama debe hablar así. En especial confieso ante vuestra presencia que no eduqué fielmente para la gloria de Dios a mi hijo sirviente o mujer. He maldecido, he dado malos ejemplos con palabras y obras impúdicas. He hecho mal a mi vecino, hablando mal de él, vendiéndole muy caro, dándole mala mercancía o mala mercadería y no toda la cantidad que corresponde. En general debe confesarse todo lo que uno ha hecho en contra de los 10 mandamientos, lo que corresponde según su estado. Si alguien no se siente cargado de tales o aún mayores pecados, entonces no debe preocuparse o buscar más pecados ni inventarlos, haciendo con ello un martirio de la confesión, sino que debe contar uno o dos, tal como él lo sabe. ¿Y cómo debe hacerlo? De esta manera. En especial confieso que he maldecido una vez, del mismo modo que he sido desconsiderado una vez con palabras, que he descuidado esto, etc. Si no sientes ninguno, lo que no debería ser posible, entonces no debes decir nada en particular sino recibir el perdón de la confesión general, así como lo haces ante Dios en presencia del confesor. Y a ello debe responder el confesor: Dios sea contigo misericordioso y fortalezca tu fe. Amén. Dime, ¿crees tú también que mi perdón sea el perdón de Dios? Sí, venerable Señor. Entonces el confesor dirá: así como has creído, de la misma forma acontezca en ti, como lo dice en Mateo 8:13. Y yo, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, te perdono tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ve en paz. Todo esto sacado del Marcos 5:34, Lucas 7:50 y también el 8:48. Aquellos que tengan gran carga de conciencia o estén afligidos o atribulados, los sabrá consolar e impulsar hacia la fe un confesor con más pasajes bíblicos. Esta debe ser solo una manera usual de confesión para la gente sencilla. ¿Qué es el sacramento del altar? Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo el pan y el vino, instituido por Cristo mismo para que los cristianos lo comamos y bebamos. ¿Dónde está escrito esto? Así escriben los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y también San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: Tomad, bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esto está en Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19, primero de Colosenses 11:23. ¿Qué beneficios confiere el comer y beber así? Los beneficios lo indican estas palabras: por vosotros dado y por vosotros derramada para perdón de los pecados. O sea, por estas palabras se nos da en el sacramento perdón de pecados, vida y salvación, porque donde hay perdón de pecados hay también vida y salvación. ¿Cómo puede el comer y beber corporal hacer una cosa tan grande? Ciertamente el comer y beber no es lo que la hace, sino las palabras que están aquí escritas: por vosotros dado y por vosotros derramada para perdón de los pecados. Estas palabras son, junto con el comer y beber corporal, lo principal en el sacramento, y el que cree dichas palabras tiene lo que dicen y expresan, eso es, el perdón de los pecados. ¿Quién recibe este sacramento dignamente? El ayunar y prepararse corporalmente es, por cierto, un buen disciplinamiento externo, pero verdaderamente digno y bien preparado es aquel que tiene fe en las palabras: por vosotros dado y por vosotros derramada para perdón de los pecados. Mas el que no cree estas palabras o duda de ellas, no es digno ni está preparado, porque las palabras por vosotros exigen corazones enteramente creyentes. Vamos con el séptimo punto: las formas de bendición. O más exactamente, son las formas de santiguarse, ¿ah? O las formas de persignarse, o sea, la señal de la cruz, la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al derecho, para invocar, ¿cierto?, a la Santísima Trinidad. Formas de bendición que el jefe de la familia debe enseñar a los de su casa para la mañana y la noche. Oración de la mañana. Por la mañana, apenas hayas abandonado el lecho, te santiguarás y dirás así: en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, puesto de rodillas o de pie, dirás al credo el Padre Nuestro, y si quieres puedes orar brevemente así: te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Cristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante esta noche de todo mal y peligro, y te ruego que también durante este día me guardes de pecado y de todo mal, para que te agrade todo mi obrar y vivir, pues en tus manos me encomiendo a mí mismo, mi cuerpo y mi alma y todo. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Y luego dirígete con gozo a tu labor entonando quizás un himno, por ejemplo, acerca de los 10 mandamientos o lo que tu corazón te dicte. Oración de la noche. Por la noche, cuando te retires a descansar, te santiguarás y dirás así: en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, puesto de rodillas o de pie, dirás el credo y el Padre Nuestro. Si quieres, puedes orar brevemente así: te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día, y te ruego que me perdones todos mis pecados, donde cometí un mal, y me guardes benignamente en esta noche, pues en tus manos me encomiendo a mí mismo, mi cuerpo y mi alma y todo. Tu santo ángel me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Luego descansa sin más y tranquilamente. Vamos con el punto octavo: cómo el jefe de la familia debe enseñar a los de su casa la bendición y la acción de gracias. Vamos con la bendición. Tanto los niños como los criados se acercarán a la mesa con las manos juntas y reverentemente dirán así: los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Esto lo podemos ver en el Salmo 145, 15 al 16. Luego citarán el Padre Nuestro y esta oración: Señor Dios, Padre Celestial, bendícenos y bendice estos tus dones que de tu gran bondad recibimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Acción de gracias.
Así también, después de haber comido, dirán igualmente con reverencia y con las manos juntas: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente, a la bestia su mantenimiento, y a los pequeños cuervos que claman a él. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en destreza del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto está en el Salmo 136, 1. Entonces recitarán el Padre Nuestro, añadiendo la siguiente oración: Te damos gracias, Señor Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por todos los siglos. Amén. Vamos con el punto 9, la tabla de deberes. De algunos versículos bíblicos para todos los santos, órdenes y estados, para que ellos, mediante un pasaje que les concierna, sean exhortados para su función y oficio. ¿A quién se refiere aquí Lutero cuando dice todos los santos, órdenes y estados? Se refiere al ministerio pastoral, a la autoridad secular y el estado matrimonial. A los obispos, a los pastores y a los predicadores. ¿Qué dice Lutero con respecto a esto? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede ser un neófito. Esto lo encontramos en el 4º capítulo de la epístola a Timoteo. Deberes de los cristianos frente a sus maestros y pastores. Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Eso lo dice en Lucas 17. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:6. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Timoteo 5:17. Lo mismo, el obrero es digno de su salario. Lucas 17. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso es del Hebreos 3:17. De la autoridad secular. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso es de Romanos 13, 1-4. Deberes de los súbditos a la autoridad. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Mateo 22:21. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El 1 de Timoteo 2:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1.
Por cada causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas a de los que hacen bien. Primero de Pedro 2:13. A los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. A las esposas, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Primero de Pedro 3:1 y Efesios 5:22. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis tenido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. A los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. A los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:1. A los siervos, siervas, jornaleros y trabajadores, etc. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios 6:5. A los amos y amas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. A la juventud en general. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os enlace cuando fuere tiempo. Pedro 1, del 5:5. A las viudas, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El primero de Timoteo 5:5. A todos los cristianos en común, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Y exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres. El primero de Timoteo 2:1. Lo suyo prenda cada cual y en casa nada podrá ir mal. Eso es entonces, muchachos, el Catecismo Menor de Martín Lutero. Es increíble ver cómo el cristiano tiene que ser una persona absolutamente instruida, una persona que está preparada para ser cristiano justamente. O sea, no es una cuestión así desordenada, impulsiva, para nada. Es una cuestión que se tiene que llevar de forma seria. Así lo señalaba Martín Lutero y así lo pudo reconocer, que en Sajonia cualquiera podía llamarse cristiano. Cualquiera podía llamarse cristiano, incluso aquellos que tenían más instrucción, no eran capaces de entender cuál era el mensaje del Evangelio, qué significaban los 10 mandamientos, qué significaba la Santa Cena, los sacramentos, el bautismo, el Padre Nuestro. No sabían explicar. Imagínense que son cosas que por lo menos yo veo a un cristiano y yo estoy seguro que me puede explicar lo que significa el Padre Nuestro. Entonces aquí nos llama Lutero a instruirnos de alguna manera en el mensaje que Dios nos ha dado. ¿No? Y en las cosas también todavía más elementales, porque aquí las aborda, o sea, hace la pregunta: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué quiere decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Qué es el pan de cada día? ¿Qué es el pan cotidiano? O sea, todas esas cosas el cristiano debe estar absolutamente consciente de qué significan. Por lo tanto, así va a estar preparado, así va a estar bien instruido. Pero hay otra cosa que nos enseña el Catecismo Menor, y es que nos señala que todos estos
rituales, todos estos ejercicios que se realizan, no son para nada cuestiones vacías, cuestiones al aire que se las lleva el viento. No, tienen un profundo significado espiritual. Y claro, se ve, y seguramente Martín Lutero cuando estaba en Sajonia y le preguntaba a los predicadores, le preguntaba a los niños, a los padres, sobre la religión y los sacramentos y todo esto, él seguramente se encontró con preguntas como la que leímos, como esa que dice, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? ¿Ah? Que es una cuestión, es una pregunta tan terrenal, tan mundana, que obviamente una persona que no está instruida, que no tiene un conocimiento espiritual importante, haría. ¿Mm? Entonces la incorpora aquí Martín Lutero, la incorpora aquí en un ejercicio realmente pedagógico. Y empieza a hablar y dice, el agua en verdad no las hace, no hace estas cosas tan grandes, sino que es la palabra de Dios que está con el agua y unida a ella. ¿Ah? Cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan de los dones del bautismo que se tiene que hacer con agua? ¿Y por qué el agua haría estas cosas tan grandes? Bueno, ahí está, porque hay una dimensión espiritual importante que hay que considerar. Ujú. Ahora bien, no solamente es importante aprender esto, como lo dice Martín Lutero en el prefacio, no solamente es necesario aprenderlo, pero también hay que memorizarlo y hay que saber los pasajes. Y claro, al final, Martín Lutero nos da una serie de pasajes que obviamente son las instrucciones que se le da al predicador para que los tenga en cuenta. ¿Mm? Entonces no es un ejercicio fácil porque aquí se tiene que educar una población que no está muy instruida. Parece que tenían nociones de saber algo, pero en realidad no sabía la verdad mucho. Entonces aquí Martín Lutero, en un ejercicio pedagógico, en un ejercicio de instrucción, comienza a dar paso a que estos hombres y mujeres y predicadores de Sajonia aprendan el catecismo de una forma fácil, porque ojo, el catecismo medieval católico era enorme, 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 enorme. Era una cuestión eh, difícil, difícil de aprender y que todos los años cambiaba. Todos los años cambiaba. De hecho, si ustedes recuerdan, nosotros en el blog habíamos visto el catecismo por San Agustín de Hipona. Y el catecismo de San Agustín de Hipona es bastante distinto al que está enseñando aquí Martín Lutero. Y después si lo vemos por otros santos va cambiando y cambiando y cambiando. Entonces esa era la idea de Martín Lutero, que se ha vuelto tan confusa el catecismo, que es mejor hacerlo de una manera simple, sosteniendo su sustancia. Y aquí don Martín Lutero la presenta y la sostiene. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. También saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, Ricardo Luan Santos, José Manuel Santos, Abstract Paniker y Alberto Castro. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes.
Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.